Amigas y amigos de The Lion, estamos nuevamente vía Zoom con España porque vamos a hablar con Guaraná, este gran músico, bueno, cantante, compositor español. Vamos a estar hablando un poquito, como siempre hacemos con todos los artistas, de su trayectoria, su camino, sus comienzos, lo que están ahora, lo que se viene para el 2026, pero bueno, sin más, vamos arriba. ¿Cómo andás, Juanra Guaraná? Hola, muy buenas. Pues muy bien. La verdad es que encantado de saludarte y sobre todo de que hablemos a través del océano, ¿no? De un sitio hasta aquí, hasta España. Me hace especial ilusión. Muy bien todo. Bueno, viste, lo bueno que, o sea, la pandemia dejó cosas malas, pero dejó también estas cosas que gracias a la tecnología podemos comunicarnos. La verdad es que sí, es algo que por lo menos hemos podido mantener, ya que llama la época, por así decirlo, pero sí, sí. Oye, mira, tampoco fue tan malo todo, ¿no? Dentro de lo que ocurre, hay cosas que llegaron y que ya están aquí para quedarse, normalmente. Exacto. No, me refiero a cosas malas en el sentido que mucha gente perdió familiares, ¿no? Sí, Muchas claro. personas. En el sentido humano, digamos, Sí, sí. no sé cómo expresarlo, pero en lo que es tecnología nos ayudó mucho. Inclusive hubieron muchas bandas que pudieron en ese tiempo, en ese lapso, crear discos, hacer canciones. Sí, 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 la verdad es que sí. Bien. Bueno, contame un poquito, ¿cómo arranca todo este camino de la música? ¿Por qué la música? ¿Qué te inspiró? Bueno, realmente yo llevo dedicándome pues a la música pues casi desde pequeño. O sea, mi padre ya cantaba, mi abuelo también, y siempre está en contacto con la música. En mi casa siempre ha sido una forma de comunicarnos bien con mi padre. Y bueno, desde bien jovencito pues empecé a montar mis grupos y digamos, ya interesarme, ¿no? por la música profesionalmente, por así decirlo. En el año 2000, bueno, en el año 1999 yo marcho con mi grupo a Madrid. Yo soy de Alicante, de la zona del Mediterráneo, y nos marchamos a Madrid, pues un poco a buscarnos la vida, pero sobre todo a ver si tenemos así suerte, como se decía entonces, ¿no? Y podías conseguir grabar un Un disco disco. y claro. Entonces, bueno, pues en una de esas formaciones conseguí, pues eso, éramos cinco. Y tal día como hoy hicimos un concierto de despedida, aunque yo ya estaba actuando bastante por mi zona, la gente ya me conocía bastante, pero no tenía un nombre así como tal, ¿no? De una banda. Yo siempre he sido muy de banda porque al final mis influencias han venido de ahí, ¿no? O sea, Claro. Entonces nos marchamos para Madrid y justo al cabo de un año conseguimos un contrato con Sony. Vino con Sony, vinieron los dos primeros discos. Después de la mano de Universal grabamos tres discos. Y bueno, a partir de ahí han ido saliendo más discos hasta la época donde se escuchaban discos. Ahora mismo, pues la verdad es que, bueno, con todo el streaming, con el tema de Spotify, pues lo que estoy haciendo actualmente, aparte de mirar un poco hacia vosotros, hacia Latinoamérica, que digamos que es un mercado que me interesa, uno por el público, después porque tenemos un contacto directo con mi música, que yo creo que existe mucha simbiosis España-Latinoamérica, ¿no? Y de ahí bebo bastante mis influencias. Pues actualmente lo que estoy haciendo es hacer canciones y presentar canciones cada 3 o 4 meses, de manera digital, y con ello también, pues mira, este año, por ejemplo, hice la reedición de En la casa de Inés con un compañero, con David Otero, del Canto del Loco. Hicimos una colaboración. Hace 2 años hice una colaboración de otra de las canciones más conocidas de Guaraná, que es Noche en Vela, y la hice con Alba Reche, también otra artista española. Y la verdad es que girando, haciendo conciertos, sin darme apenas cuenta, pues han pasado 25 años, ¿no? Desde que empiezo con el proyecto de Guaraná, y a día de hoy, aunque la música ha cambiado mucho, se ha transformado muchísimo, eh,
pues intento un poco actualizarme a lo que pide el público actualmente. Y bueno, sí que es verdad que después de 25 años, muy contento con el resultado y siguiendo. Ahí sigo pues haciendo conciertos y como te digo, sacando canciones y intentando sobre todo estar un poco activo, ¿no? En esta ventanita que le llamamos internet. En mi Exacto. caso, por ejemplo, en Las mi caso, por redes. ejemplo, como totalmente, creo que es algo súper ahora mismo, ¿no? Es primordial para nosotros y es, digamos, uno de los pocos apoyos o una de las pocas ventanas que tenemos para dirigirnos a la gente que nos sigue, para que estén informados de todo lo que estamos haciendo. Y como te Exacto. decía, pues sin darnos cuenta, se nos pasaron 25 años con Pasa este proyecto, rápido. pero sí, 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 sobre todo porque cuando haces lo que te gusta, Sí, no te das pasa más cuenta. rápido. Claro. Claro, sí, sí. Y ahí andamos. Sí. Bien, pero Claro. me hablaste, mirá, me hablaste de los discos y me diste nostalgia, porque capaz que somos de la misma generación o por ahí. Sí. Eh, los discos, ¿qué te parece eso? Que se haya perdido esa nostalgia de abrir la cajita, de mirar las canciones, de mirar los dibujitos, y hoy en día es todo plataforma, todo digital. Bueno, yo creo que es una lástima. Lo que pasa es que también hay que entender y que hay que ponerse un poco en la época que vivimos, ¿no? Indudablemente para los que nos gusta la música, yo he aprendido muchísimo y he aprendido de los discos, en mi época casi más de discos que de CDs, ¿no? Pero Claro. recuerdo totalmente cuando cogías una carátula de un disco y entonces lo que hacías era que directamente eh, mirabas la carátula, quién había compuesto las canciones, quién había grabado la batería, cuáles eran los músicos, ¿no? Y creo que toda esa cultura ha desaparecido. Sí, Ha desaparecido. Ahora mismo vas directamente y vas a escucharlo digitalmente, pues como te decía, en alguna plataforma, ¿no? Y después, pues aquí tenemos la costumbre de ir subiendo, ¿no? O sea, el dedito, como digo yo, ¿no? exacto. Quiero decir, das muy pocas oportunidades a una canción hoy en día, ¿no? No, creo que nadie se detiene a profundizar quién ha grabado esa canción, quién es su compositor, en qué momento se hizo. O sea, eso ya ha dejado de importar, ¿no? Sí, pero Y creo que no. aparte, no sé si coincidís, pero antes escuchábamos todo el disco, de principio a final. A veces pasan esas canciones desapercibidas que están hermosas de los discos, pero la gente no las escucha porque van directo a las canciones, digamos, más conocidas o más, no sé, o más taquillera, como digamos. Sí, Pero viste que el disco tiene 10 canciones y a veces de esas 10 canciones, ahora con el tema del tic-tic, como vos decís con el dedito, te escuchan una o dos, sí, la más conocida, pero dejan de sí. lado las otras. Sí, eso es verdad. Bueno, en mi época también ocurría eso, ¿eh? Muchas veces al final, cuando cogías un disco de que hacíamos 12 o 13 canciones, realmente las canciones más conocidas eran dos o tres, eran los singles, y al final Claro. habías estado, digamos, en el estudio o dedicando ese año íntegro a grabar un disco que al final la gente en general iba a conocer dos o tres canciones, pero sí que es verdad que teníamos la oportunidad de, si tú querías, te comprabas el disco, o sea, es decir, tenías que pasar por el disco y ahí descubrías lo que tú dices, ¿no? Ahí Exacto, descubrías un montón de canciones que, oye, pues mira esto, o sea, sí, es claro. verdad, O es leyendo, verdad, leyendo también el librito, las letras. A veces uno lee las claro, letras y dice, mirá, está linda esta letra, vamos a escuchar la canción. Ahora sí, no sí. pasa. Ahora es muy complicado, pero como te decía antes, creo que tiene mucho que ver con la forma como vivimos actualmente, ¿no? Bien. Estamos todos muy en redes, muy, muy metidos en internet. Las cosas como que caducan muy pronto. Yo siempre lo digo, ¿eh? Digo, sinceramente, tú sacas hoy una canción y la pones en redes y dentro de 2 semanas esa canción ya parece que haya quedado obsoleta, ¿no? Parece que sea Claro. antigua, que Sí, tiene sí, dos sí, sí. semanas, pero porque va muy rápido. Entonces, creo que al final eso es una de las peores partes, esa fecha de caducidad, ¿no? Bien. Y después por lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, que tienes, digamos, ahora mismo si antes decíamos que tenías un minuto de gloria para intentar captar
al oyente, yo creo que ahora mismo ese minuto de gloria se ha bajado a 5 segundos de Pe- gloria. No hay mucha oportunidad, ¿no? Claro, claro. ¿Pensás que puede llegar a volver algún día todo eso? Porque mirá, te explico. Acá en Uruguay, por ejemplo, yo casi Mm. siempre paso por casas de música y veo que se están vendiendo mucho los vinilos, los CDs empezaron a venderse. Inclusive he entrevistado bandas argentinas que han grabado, escuchá, en cassette. Ya. Sí, yo sinceramente soy de la opinión de que todo vuelve. O sea, es decir, no, realmente cada muchísimos años inventamos algo. Claro, Eh, Pero, pero realmente aquí está ocurriendo también en España, ¿eh? Está ocurriendo otra vez esa moda de el vinilo. Y a mí me parece muy bien porque realmente yo particularmente no he encontrado otro sonido como el vinilo. O sea, es decir, claro. después llegó el CD, ahora el digital, vale. Es otro tipo de sonido y es Sí, verdad que claro. se está creando aquí también una moda con el tema de los vinilos y creo que sí, que es posible que vuelva o que por lo menos haya gente que pueda tener esa oportunidad de comprar un vinilo como lo hacíamos nosotros. Sí, sí, Nosotros, estoy totalmente exactamente, convencido. Sí. exactamente. Bueno, siguiendo en ese tema, ¿cómo fue la primera vez que grabaste? La primera vez que entraste a una sala de estudio, la primera canción que grabaste, ¿qué sentiste? ¿Cuáles fueron no sé si te sentiste mucha ansiedad, muchos nervios? Si te gustó después de lo que grabaste, porque a veces le pasan a los músicos, a los cantantes que se escuchan y no les gusta o no les gustó tal cosa, quisieran cambiar esto, quisieran cambiar aquello. Sí. Bueno, la verdad es que sí, yo en ese sentido soy muy, muy perfeccionista, ¿no? O sea, y muchas veces digo, yo necesito tener a una persona que me diga hasta aquí, Juanra, no sigas grabando porque, porque es un ambiente en el cual me gusta y siempre intento hacer una toma, otra, siempre estoy repitiendo. Pues la primera vez que entré a grabar en un estudio, no fue con Guaraná, era anteriormente, indudablemente, y al final era como lo que tú dices, ¿no? O sea, es decir, no me gusta mi voz, verla grabada. Eso ocurre en las primeras veces. Después ya no sé si es que nos gusta o nos acostumbramos a escucharlo, ¿no? Pero existe eso. Y yo recuerdo que me pasó, ¿no? O sea, es decir, cuando escuché mi voz grabada, no cuando la estás cantando, sino ya Claro, cuando la escuchas, aunque sea en una maqueta y lo estás escuchando, pues recuerdo ese sentimiento, ¿no? De decir, pues no me gusta tanto mi voz. Entonces, pero yo creo que es importante, ¿no? Antes no teníamos a lo mejor tanto acceso a grabar. Hoy en día que si todo ya se está grabando desde casa. Incluso yo mismo estoy haciendo exacto, colaboraciones claro, con... cambió la Claro, modalidad de grabar. claro. Entonces, hasta yo mismo con compañeros y con compañeras que hacemos colaboraciones pues hay muchas canciones de esas que las grabo en mi casa y al final creo que como uno está en casa, no está en ningún sitio. O sea, es decir, está muy bien el estudio de llegar, montas y tal, pero no deja de ser un ambiente que tú tienes que customizarlo durante ese tiempo donde vas a estar ahí, ¿no? Y Claro. yo, en un principio, pues yo recuerdo que decía, no, yo es que para cantar mejor por la tarde, tarde, noche. O sea, y así estuve 3 discos, ¿no? Hasta que me di cuenta de decir, no, yo tengo que levantar por la mañana indudablemente y tengo que poder cantar. Y en mi casa, pues me ocurre eso. A cualquier hora y en cualquier momento me puede apetecer cantar y ahí tengo un micrófono montado y hago una grabación y directamente, ¿no? O sea, y creo que hemos avanzado muchísimo en todo eso. ¿Cómo viene ahora que tocas ese tema? ¿Cómo viene la musa inspiradora? ¿Cómo viene las letras? ¿Cómo surgen las historias? Pues mira, pues como decía Picasso, ¿no? Si llega la inspiración que te pille trabajando, ¿no? Yo creo que aquí es cuestión de hacer mucho. Yo antes decía, escribir mucho papel y romper mucho papel. Antes era así, ¿no? En mi Claro, caso ahora mismo no. En mi caso, pues es apuntar notas en el teléfono y grabar notas de voz, ¿no? Yo es como claro, trabajo melodías. habitual. Hey, habitualmente voy así, y de hecho estoy haciendo cualquier otra cosa y estoy siempre con el teléfono que llevo alguna nota escrita, melodías de la voz para que después no se me
olvidé. Antes sí que es verdad que tenía ese proceso más de me voy a sentar y voy a componer. Entonces, yo hago un poco este ejercicio y después y cojo un día a la semana donde cojo todos esos recortes, como digo yo, o esos puzzles y reviso a ver si hay algo que sea interesante y si de ahí sacando, indudablemente, hay una canción, ¿no? Pero creo que puede ser en cualquier momento. Hace tiempo que dejo que esté toda la semana, digamos, ahí las musas llamándome a la puerta y una vez a la Bien. semana sí que es verdad que lo cojo y hago una apuesta en común. Bueno, yo estuve chusmeando ahí, como decimos acá, chusmeando, chisme, no sé cómo se dice allá. Tu perfil en Instagram, estuviste a full con varios recitales, ¿no? En Alicante, en Sí. Madrid, en Málaga. Quiero saber un poquito, ¿cómo sentís vos, ¿no? ¿Cómo vivís esos shows? ¿Cómo te preparás? ¿Cómo hacer la lista de temas? Porque teniendo tantos discos, 25 años de trayectoria, me parece que a veces capaz que debe ser medio difícil decir, vos ponemos esta, sacamos esta, a veces tenés capaz que un festival poco tiempo. Capaz que a veces Claro. es un show tuyo y lo alargás. ¿Cómo te preparás? Bueno, pues sí, como tú bien dices, mira, depende de qué show. Yo este año 2025, he hecho como tres o cuatro tipos de show. Llevo un show que es un poco para salas, Bien, con una forma reducida donde voy yo solo con mi guitarra, un Stonebox, una armónica. Entonces, hago un poco, intento des- destripar las canciones, las desvisto para llevarlas a un público. Entonces, es un ambiente muy íntimo. ¿Y qué busco en ese tipo de conciertos? Cuando lo hago yo solo, intento rebuscar. Indudablemente hay de Guaraná hay cuatro o cinco canciones que tienen que ir sí o sí. O sea, yo claro, no hago los repertorios para mí, sino los hago para el público. Creo que lo más importante es que el público venga a verme y se divierta y yo consiga quitarle de la cabeza los malos rollos que haya tenido claro, en claro. ese día y que... en- entonces, en ese tipo de conciertos, como te digo, quitando las cuatro o cinco estándares de Guaná, intento sumergirme y hacer un ejercicio de esta canción, eh, pues quizá no la toco desde el año 2005. La Bien, voy a rescatar y la voy a meter en el repertorio. Eso es, digamos, un poco en acústico y después durante este año he estado haciendo un montón de conciertos con un trío acústico, con un cajón flamenco, bajo. Y entonces era un formato de tres, con mis músicos que me llevan acompañando ya 18 años y entonces nos conocemos perfectamente. Y claro. un concepto, como digo yo, como improvisado y pongo esto porque realmente yo tengo una base y sobre ahí voy explicando canciones. Voy Bien. cantando y voy cantando canciones. En qué momento se compuso, en qué año que estaba haciendo. Es un show bastante divertido y como digo, es muy me gusta interactuar Muy muchísimo con la gente. dinámico. Claro, después también estoy haciendo conciertos pues eso, de festivales donde ahí vas realmente a tocar dos, tres, cinco canciones, las más conocidas, y vas pues con un montón de compañeros, por ejemplo Lorca, que lo tenéis allí ahora Lorca, sí. mismo, bien, bien, bien cerquita, con Bea, pues con un montón de compañeros, y al final eso es otro tipo es otro tipo de show, ¿no? Va más rápido y después ya tengo el concierto que hago en eléctrico con mi grupo, que es donde yo realmente, pues eso, y llevo una banda que me acompaña hace 18 años y lo pasamos muy bien. Entonces ese sí, ese es el concierto estándar donde vamos con las canciones qué le interesa a la gente, en qué me fijo yo en las canciones, en las canciones más escuchadas y al final, después de 25 años, tú sabes las canciones que ya, Sí, claro. el público te pide, que están funcionando y que sabes que no las puedes quitar, ¿no? Y al final, creo que está en todos los formatos que te cuento, me lo paso muy bien y al final creo que la gente indudablemente no va a ser un concierto eléctrico de Guaraná a escuchar una canción que hace 20 años
que no la has oído, ¿no? Pero para eso está el otro formato, que es un formato más pequeño, donde yo ahí sí que me permito cierto tipo de recursos, porque a mí también me apetece, o sea, porque Claro. también me apetece un poco rescatar esas canciones, ¿no? Digamos, o que hay muchas que han sido, pues como antes llamábamos aquí, caras B, ¿no? O sea, han sido canciones que han sonado menos, pero sí que es verdad que yo notaba mucha gente que decía, oye, ¿por qué no haces esta canción? Joder, porque esta canción apenas no sonó. Ya, pero es que yo la escucho, es la canción que me gusta, ¿no? Entonces ahí sí que buceo y me gusta. Entonces, como verás, tengo un poco todo tipo de formatos para que la gente se pueda divertir y dependiendo de lo que le apetezca en un momento u otro, pues ir al concierto. Sí. Hablando de la gente, del público, ¿hubo algo en el público que te marcó? ¿Algún mensaje, algún comentario luego de bajar del escenario? ¿Algo que la verdad te dejó pensando? Pues mira, el año pasado, hace muy poco, unos meses, el año pasado, no recuerdo, el anterior, a finales del año anterior, estuve en México, Bien, eh, un país donde tengo muchísimo cariño, uno por su cultura y sobre todo por su público también, ¿no? Y yo no había estado nunca en México y realmente, pues eso, se cumplían 25 años de mi carrera, pero mis discos allí sí que salieron, o sea, es decir, salieron y se editaron y hay gente que conoce la canción, por ejemplo, de La Casa de Inés, pero no saben que la original es de Guaraná, por ejemplo, porque nunca estuvimos allí haciendo claro. promoción o, o incluso haciendo conciertos, ¿no? Y esto te hablo hace un año y medio, ¿no? Y creo que fue una de las cosas más bonitas que me han dicho nunca en la profesión. Se me acercó una mujer, una paisana, y me dice, niño, qué bonito cantas. Muchísimas gracias por venir desde España con tu música. Por favor, nunca dejéis de hacerlo. ¡Wow! Y aquella frase que me dijo esa mujer hace un año apenas, eh, realmente dije, este público es otra cosa. O sea, Claro, a mí claro, México claro. ya me tenía enamorado y Latinoamérica, o sea, en general, me tiene enamorado, que aunque hay países que no he terminado de conocer, pero por ejemplo sí que hay países, México, Argentina, Colombia, han salido mis canciones, más allá de que la puedan conocer, que yo sea el cantante, que Guaraná sea el grupo que la creó o lo que sea, es gente que te está siguiendo. Por ejemplo, en Perú me ocurre exactamente igual. Tengo muchísimos seguidores de Perú, donde al final es un país que no he tenido contacto directamente con ellos. Y ahora, en este tiempo, sí que intento un poco reencontrarme con ellos, ¿no? Lo que no he podido Bien. hacer en esos años. Pero creo que esa frase que me dijo esta mujer lo resume todo bastante bien, ¿no? Más que nada porque después de 25 años, sabes que hay épocas muy doradas, muy bonitas, donde nunca ocurre nada, pero también hay momentos donde el artista tiene que apartarse, bien para componer, bien para hacer los conciertos, bien para actualizar la banda en sí, ¿no? Porque creo que al final, si siempre haces lo mismo, nunca cambia nada, ¿no? Claro. Y yo cada cierto tiempo siempre intento un poco actualizar, tanto sea repertorio como en colaboración con compañeros o con compañeras, o voy a investigar un poco por aquí, por estos ritmos. Entonces, creo que es muy bonito que después de 25 años la gente te siga agradeciendo que te subas a un escenario. Para mí, digamos, es lo más bonito. ¿Pensaste ahora en estos 25 años hacer un show exclusivo, festejo de los 25 años con todos los discos? ¿Hacer algo, no sé, interactivo, hacer un disco, no sé, por fecha? ¿Algo de eso? ¿Se te ocurrió? Porque viste que la gente se renueva, el público se renueva. Sí. Y a veces hay jóvenes, hay chicos que escuchan tu primer disco y dice, wow, viste que a veces te transforma, vos así, pa, me encantaría escuchar este disco en vivo. Y ya no podés porque, bueno, viste que van pasando canciones, canciones. Y hay bandas que he visto que hacen eso, ¿no? De hacer un show presentando el primer disco y todo así, ¿no? Volviendo atrás. Se te pasó por la cabeza algún momento hacer algo así? No, pues mira, si te soy sincero, no. Sí que se me pasó por la cabeza, pues, en algún momento sacar estas canciones nuevas que estoy haciendo, como por ejemplo Juguetes Rotos, Más de lo que piensas, son canciones de este año. Y sí que se me pasó por la cabeza, cuando tenga unas cuantas canciones que únicamente han salido
en redes, han salido aunque están en Spotify, pero no han tenido una presentación como tal en sí. Pues eso sí que se me vino a la cabeza hacer un EP Ah, de bien. vinilo con de repente coger 6, 8 canciones y lanzar un vinilo y un poco también porque me gusta que se conozca la canción o el mensaje o lo que hay detrás de esa canción, ¿no? Entonces, eso sí que se me pasó alguna vez por la cabeza, decir, ya que estas canciones no están en ningún formato físico, por así decirlo, pues sí, sí que se me pasó por la cabeza de repente hacer 6 o 8, voy a hacer un vinilo. Que yo creo que será un vinilo de coleccionista, ¿no? Porque tampoco hay Claro, tanta claro. gente que al final para eso creo que la gente es muy cómoda también, pero bueno, el que quiera tener que lo tenga, sí, eso sí. Bien. ¿Qué se viene para este 2026? ¿Qué tenés pensado? ¿Ya hay algo concreto para el 2026? Bueno, pues este año 2025 se ha trabajado muy bien haciendo conciertos, haciendo colaboraciones, recibí el premio de los 25 años a la trayectoria. En el 2026 yo lo único que le pido es que continúe como estamos, o sea, de hecho, bueno, María, mi oficina, Urma Music, estamos muy contentos trabajando de la mano intentando abrir nuevos públicos. Vienen para este año, vienen 3 colaboraciones con 3 artistas españoles. Canciones nuevas y a seguir abriendo fronteras, ¿no? O sea, me encantaría de repente volver a México, me encantaría ir a visitaros a Sí, Uruguay, ojalá, Uruguay. me enca- me encantaría, ¿no? Entonces creo que ese es mi trabajo y por ahí voy, por ahí lo tengo todo un poco planificado, ¿no? O sea, lo tengo un poco, siempre dejo un mes un poco para ver de qué formamos, pero sí que te puedo decir que estoy muy contento porque bueno, no hemos empezado el año y ya hay muchas fechas que ya están cerradas, hay muchos festivales donde vamos a estar y como te decía antes, o sea, creo que al final lo mejor de todo esto, el mejor resultado es hacer muchos conciertos, pero no solo en España, si puede ser en México y en Uruguay y creo que todo eso me ayuda a mí también a conocer otros públicos y también un poco a resetearme, ¿no? Con todo lo que hay. Sí. ¿Cómo vivís? Ahora que nombraste festivales, ¿cómo se viven los festivales? Porque hoy en día, no sé cómo es en España, pero acá en Uruguay ponen muchos géneros en un festival. Por ejemplo, te ponen grupo de cumbia, grupo de rock, no sé, grupo de reggae, como que van mezclando todo. Antes capaz que vos ibas a un show que era todo cumbia, vos ibas a un show que era todo reggae. Ahora acá lo que están haciendo es mezclar todo ese público. No sé si es lo mismo allá en España. Bueno, aquí lo que se está haciendo mucho son los festivales Remember, ¿no? Hace algunos años de repente se puso muy de moda los 80, la época de los 80, y ahora de repente pues hay mucho festival Remember de grupos y de bandas pues de mi época, de los años 2000, donde por ejemplo también está Lorca y hacemos muchísimos festivales de esos porque al final es que perteneces a esa generación. Claro, Y claro. dentro de esos festivales lo diferencian o lo distinguen por escenarios, o sea, donde nosotros estamos actuando, de repente es un escenario más pop, después te ponen un escenario, digamos, escenario playa, porque son canciones más de verano, otro escenario igual de reggaetón, en fin, sí que es verdad, pero sí que hay una cierta tendencia, entiendo lo que me dices porque también aquí hay una cierta tendencia a decir, no, es que antes únicamente cuando se hacía un festival era un festival de rock y Claro, todas las bandas eran de rock. exacto. Yo, sí, aquí no, aquí quizá un poco se abre más ese abanico. No llegamos, por ejemplo, a que te pongan cumbia con rock, pero quiero decir, el pop, el rock entra perfectamente. O sea, eh, yo sí que es verdad que últimamente y en los últimos años cada vez hay más festivales, ¿no? Y eso está claro que Claro. a la gente le apetece ir a festivales porque, y creo que se lo pasan de maravilla,
en ese ambiente y no únicamente vas a ver a un artista, ¿no? O sea, y de repente en cualquier festival puedes descubrir a algún artista, qué sé yo, o sea, que de Eso te repente iba a tampoco... decir, pasa, Claro, pasa mucho. claro, no solo artistas nuevos, ¿eh? O sea, quiero decir, hay artistas que igual llevan 20 años oye, que no has tenido la oportunidad los has escuchado, pero a lo mejor no has tenido la oportunidad De de verlo. verlos en directo, ¿no? Y ahí de repente estás descubriendo algo que bueno que te impacta, ¿no? O que realmente estás descubriendo que no merece tanto la pena como lo que escuchabas, ¿no? Claro, Pero yo en mi caso, por ejemplo, el directo intento cuidarlo mucho y es lo que más me gusta. Hay artistas que dicen, no, a mí me gusta dedicarme a la música por ir a grabar las canciones y por el estudio. Y yo realmente siempre he dicho, mira, a mí el estudio es, digamos, ese paso previo que me sirve para tener canciones y poder subirme a un escenario. Pero a mí lo que me vuelve loco es el escenario, es el contacto con la gente y es el concierto en vivo, ¿no? Ahí es donde yo tengo esa capacidad, pues, de improvisar, de saber si la gente me está pidiendo. Entonces, eso para mí es la magia claro. de la música, el escenario, sí. ¿Qué consejo le darías a algún chico o chica que está iniciándose recién en la música? Pues mira, sinceramente, ahora con la mano en el corazón, lo único que le puedo decir es que se ponga las pilas a tope con las redes. Es difícil, es difícil. Con las redes, ¿no? Pero bueno, mira, yo esto, al final lo que digo es, hay como tres palabras que en este oficio para mí son indispensables, ¿no? Eh, uno es dedicarle tiempo con una hoja delante, es decir, dedicarle tiempo a componer. Creo que que para componer es como un poco abrirte por dentro y sacar un poco todo lo que llevas, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho, pero sobre todo hay una palabra que para mí que es la constancia. O sea, es decir, tienes que ser muy constante, o sea, para continuar en esto, ¿no? Y sobre todo, que no le importe el éxito. Eh, cuando uno es músico y cuando alguien está empezando, estás disfrutando con lo que haces. Pero que no piense más allá del éxito o con esto el día de mañana voy a poder comer o este va a ser mi oficio el día de la mañana. La música no es eso, la música no es un oficio, es algo que tienes que hacer, uno, por necesidad y dos, lo que venga, bienvenido sea, o sea, es decir, pero no puedes estar dedicándote a algo pensando en que vas a comer de ello o a tener un futuro, ¿no? Si Claro, eres constante y eres trabajador y luchas, pues eh, te llegará, ¿no? Pero, pero creo que es un oficio que es un tanto, muchas veces es un oficio injusto, ¿no? Porque hay grandes artistas o hay grandes cantantes o hay grandes músicos, pues que seguramente no los conocerá casi nadie. Pero igual les ha fallado la constancia, les ha fallado el trabajar más y sobre todo el no rendirse a la primera de cambio, ¿sabes? En el primer consejo que te diga alguien, ¿no? Oye, ¿qué te parece esta maqueta? Oye, pues mira, eso no me gusta. Bueno, pues entonces, en vez de decir, bueno, si no te gusta, va a un cajón, vamos a por otra cosa, no. ¿Por qué no te gusta? Analízalo y creo que es el mejor consejo que le puedo dar a alguien que está empezando en en la la música. música, ¿no? Sí, Bien, sobre todo que se ilusione por lo que hace. bien. Mm. Me quedan 4 minutos. Quiero la última. 25 años de trayectoria. Si hicieran una biografía, ¿no? Un documental o un Sí, libro de Guaraná, en estos 25 años que me imagino que habrán muchas anécdotas, muchos caminos, muchos altibajos, como todo artista que tienen cosas lindas y cosas malas. ¿Qué sí. nombre le tendríamos que poner a esa biografía, a ese documental? Bueno, pues un poco lo que yo te venía diciendo, ¿no? Hace un momento. Resiliencia, resistencia, eh, por amor al arte. Creo que sería un buen título. Por amor Bien, al arte. por amor al arte. Guaraná, por amor al arte, así sería. 25 años.
Sí, yo creo que Bien, sí. está lindo, está Yo lindo, está lindo. Yo lo creo, compro, yo lo compro. sí. Bueno, yo creo que es algo que resume bastante los 25 años, ¿no? Porque Bien. al final siempre te tienes, siempre como tú bien decías, cuando el barco hace aguas en cualquier momento, ¿eh? Sí, claro, Pero hay que ser rápido para tapar. claro. Para tapar y para remar y para llegar a la orilla y ponerse a salvo. Porque al final la marea siempre pasa. O sea, quiero decir, y las aguas vuelven. El agua siempre busca su cauce, ¿no? Y creo que eh, Son es pruebas, bonito. ¿no? Son Exacto, pruebas que sí. tenemos en la vida, todo. Es que creo que la vida es eso, al final. O sea, quiero decir, es luchar, es apostar y al final es sobre todo, y yo a mis hijas se lo digo muchas veces, lo importante de todo eso es luchar por un sueño. O sea, es decir, y no hay nada más bonito que soñar cuando estás despierto sin llegar a que eso se convierta en una obsesión, ¿no? No tenemos que tener presiones a la hora, y mucho menos en la música. Yo en ese sentido he sido muy libre siempre para hacer lo que he querido y por eso muchas veces me han dicho, es que la música de Guaraná es muy ecléptica. Y le digo, sí, es muy ecléptica, ¿sabes por qué? Porque de repente podemos beber de un grupo o hay gente que me ha dicho, tenéis ciertas influencias a Radio Futura, El Último de la Fila. Sí, pero también podemos tener influencias, eso de Stereo, que es un grupo que no es español y que de repente pues aquí nos pegó bastante. O Los Secretos, por ejemplo. Inconscientemente creo que cuando uno ha bebido de tanta música, siempre tiene alguna tabla de salvación donde cogerse. Mm. Bien, bien. ¿Cuáles son las redes de Guaraná para aquellos que todavía no te conocen o aquellos que quieran escuchar más de vos, saber más de vos? Bueno, pues en Guaraná estamos como Guaraná, o sea, perdón, en Facebook estamos como Guaraná Música. En Facebook estamos como Guaraná Música y después en Instagram es @guaraná.música. Bien, Ahí, ahí voy actualizando día a día todo lo que voy haciendo. Voy anunciando los conciertos. Se pueden comprar los tickets de los conciertos también. Y bueno, intento llevarlo actualizado todo lo que me permite la la- tecnología. Sí, pero bueno, pero me gusta, es una aventura que me gusta y sobre todo donde más activo estoy es en Instagram, que Bien. es guarana.música. ¿Y Mm. en Spotify también Guaraná? También Guaraná, sí, Bien, ahí, bien. ahí estamos, sí. Bueno, muchísimas gracias, Juanra, por este rato. Espero que lo hayas pasado bien. Muchas gracias, muchas gracias. Yo encantado, se me ha pasado como si nada, Dailon, o sea que Pasó cuando rápido, tú quieras, como cuando los tú 25 quieras, años. sabes, sabes. Sí, Ahí sí. va. Así que yo encantado y bueno, ojalá nos conozcamos dentro de poco personalmente. Ojalá, ojalá, ¿por qué Y no? que, Viste que el universo a veces y que sea da vuelta.